El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes», y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: «¿Cómo no quedaron purificados los 10? Los otros 9, ¿dónde están?» ¿Ninguno volvió a dar gracias a Dios sino este extranjero? Y agregó: «Levántate y vete, tu fe te ha salvado». Palabra del Señor. Hoy la Iglesia nos regala este texto tomado del capítulo 17 del Evangelio de Lucas, en el que vemos la curación de los 10 leprosos. Pero para entender un poco mejor el contexto, tenemos que hacer un paréntesis previo. ¿Qué era un leproso? Sí, un enfermo de lepra, perfecto. Pero ¿cuál era el problema con los leprosos en aquella época? En realidad, la lepra no era solamente lo que hoy conocemos como lepra, sino una serie de afecciones de la piel más o menos graves, más o menos contagiosas, pero sobre las cuales la gente tenía la conciencia muy cierta y muy clara de que era algo tremendamente contagioso, sobre todo si era realmente lepra. Entonces, ¿qué pasaba? La persona que era diagnosticada con lepra tenía que ser radiada de la comunidad. Había que echarla de la comunidad. No podía estar en el campamento, en el pueblo, en la ciudad. Tenía que irse a un lugar lejano, porque era peligroso para los demás. Este pobre leproso, o diagnosticado con lepra, no podía ver más a su familia, no podía estar más con los suyos, no podía estar más en su pueblo, en su casa, en ningún lado, y tenía que irse a vivir afuera. Generalmente se iban a vivir al medio del campo, con todo lo que eso implicaba, fuera de las ciudades. Había personas piadosas que muchas veces les llevaban comida, les llevaban elementos como para que pudieran sobrevivir, pero la situación del leproso era terrible. Eran directamente marginados legales. La ley los expulsaba de la convivencia en la comunidad. Si iban por los caminos y tenían que desplazarse de un lado al otro, tenían que ir con un bastón tocando un cencerro para que la gente supiera que se acercaban y poder alejarse para no contaminarse. Si hablaban con alguien, tenían que hablarle a distancia también, porque no se podían acercar. O sea que la situación del leproso era terrible. Y sus familias también estaban en una situación terrible, porque tener un leproso en la familia era algo tremendamente doloroso y tremendamente denigrante para la familia. O sea que la familia la pasaba mal y el enfermo la pasaba peor. Aparte, si bien muchas afecciones no eran precisamente lepra y a lo mejor con el tiempo se podían curar, por el hecho de vivir con otros leprosos, no sería raro que terminara contagiándose la lepra también. Entonces, la situación del leproso era una situación límite. Por eso, estos leprosos se acercan a Jesús, se detienen a una cierta distancia
y le gritan porque no podían acercarse, le gritan para que los puedan oír. Y el Señor les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes. ¿Por qué tienen que ir a los sacerdotes? Porque la misma ley de Moisés establecía que tanto para diagnosticar la lepra como para verificar la sanación, la persona se tenía que presentar ante el sacerdote, que tenía que examinarlo. En este contexto, estos 10 hombres le piden a Jesús que los sane. Jesús les dice, vayan a presentarse a los sacerdotes, y en el camino hacia donde están los sacerdotes, o hacia donde tienen que ir para hacerse ver, son sanados. De estos 10 vuelve uno solo, que es un samaritano, que viene a darle gracias a Jesús, que se postra ante él y le da las gracias, y alaba a Dios, y bendice a Dios. ¿Quiénes son los samaritanos? Los samaritanos son los vecinos molestos, por llamarlo de alguna manera, de los judíos y de los galileos. Samaria era una zona que estaba entre Judea y Galilea y estaban enemistados con los judíos y con los galileos. ¿Por qué? Porque galileos y judíos rendían culto a Dios en el monte Sión, o sea, en Jerusalén, en el santo templo de Jerusalén. Mientras que los samaritanos rendían culto a Dios junto al pozo de Jacob, un lugar que era reconocido como el pozo de Jacob, que era el lugar donde Jacob había descansado y había tenido la visión de los ángeles, y en ese lugar ellos rendían culto a Dios. Por esa razón estaban enemistados, pero era una enemistad a muerte, porque ambos se consideraban unos a otros herejes. Tanto que cuando un galileo quería ir a Judea, sobre todo para las fiestas importantes como la Pascua, etcétera, que querían ir a Jerusalén y tenían que pasar por Samaria, era toda una historia. A veces era conveniente dar un rodeo y llegar a Judea por otro lado, porque eran atacados, eran insultados, eran perseguidos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que no había una buena relación entre ellos. Y aquí este samaritano, este extranjero, este hombre despreciado, es el que se acerca a darle gracias a Jesús por haberlo sanado. Pero no solo le da las gracias a Jesús, que también es judío. No nos olvidemos que para aquella época, para sus contemporáneos, Jesús era un rabí judío, ¿no? Si bien vivía en Galilea, pero sabemos que era judío. Entonces, se postra ante él, lo trata de Señor, o sea, está reconociendo que Jesús viene en nombre de Dios y le agradece. Reconoce ese accionar divino de Jesús sobre él y le da gracias. Y ahora, para nosotros en este primer cuarto del siglo XXI, ¿qué nos dice todo esto? Bueno, la primera cosa y la más importante es que nunca podemos dar por sentado nada en nuestra vida. No podemos dar por sentado nada. La pertenencia a un grupo, la pertenencia a un culto, la pertenencia a una determinada comunidad, no nos garantiza la gracia de Dios. Lo único que nos garantiza la gracia de Dios es la pertenencia a la Iglesia a través del bautismo. Pero aún así, no podemos dar por sentado que nuestra pertenencia a la Iglesia a través del bautismo es suficiente. La relación con Dios la tenemos que cultivar a diario, a través de la oración, a través de una vida acorde a nuestra condición de cristianos, siendo coherentes entre lo que decimos pensar y lo que hacemos. Entonces, no podemos considerar que por pertenecer a la Iglesia
ya nuestra salvación está garantizada. No podemos considerar que por pertenecer a la Iglesia la gracia de Dios nos va a acompañar siempre, aunque estemos en pecado y aunque vivamos alejados de Dios. Y esto es lo que le pasó a los 9. Estos 9 judíos que no fueron a agradecerle a Jesús, ellos consideraban que esa gracia que Dios obró en ellos a través de Jesús les correspondía porque pertenecían al pueblo elegido. Y sin embargo no es así. Si vos no vivís en sintonía con Dios, no cultivás tu relación con Dios, no podés dar nada por sentado. Es decir, que el encuentro con Dios tiene que ser permanente. El estar atentos a Dios tiene que ser permanente. Otro elemento que sería bien también considerar es cómo hacemos nuestra oración. Muchas veces nuestra oración es como si nos ponemos ante Dios para orar y parece que estuviéramos sacando la lista del supermercado, ¿no? Necesito esto, quiero esto. Y como ahora estamos con la tecnología, hacemos clic, mandamos la lista y después esperamos que mañana nos llegue el pedido a la puerta de casa. Para el supermercado está fenómeno, pero para Dios, ¿cómo es nuestra relación con Dios? ¿Cómo es nuestra oración? ¿Es un pedido de cosas que necesitamos? ¿Cuál es el modelo de oración que el Señor nos deja? El Padre Nuestro. ¿Y el Padre Nuestro, dónde están los pedidos? Al final. Primero lo saludamos, Padre Nuestro. Después glorificamos su nombre, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, que se haga la voluntad de Dios. Está bien, no está mal pedirle que la voluntad de Él en lo posible coincida con la nuestra. No está mal. Aparte sería bueno en muchos casos, ¿no es cierto? Que su voluntad coincida con la nuestra. Y recién después vienen los pedidos. Que nos dé el pan de cada día, que nos libre del mal, que nos libre de la tentación, etcétera, etcétera. Que perdone nuestras faltas. Pero primero, dar gloria al nombre de Dios, santificar el nombre de Dios, alabarlo, bendecirlo, darle gracias por todo lo que tenemos, pero también darle gracias por lo que no tenemos. Porque muchas veces ciertas carencias desde el plan de Dios pueden ser lo mejor para nosotros. Entonces, tengamos presente que nuestra relación con Dios la tenemos que cultivar siempre. Otro la tenemos que cultivar siempre desde la oración, desde el encuentro con Dios, la frecuencia de los sacramentos, etcétera, lo que decimos siempre. Y otro tema para nuestra reflexión hoy es tener presente a los leprosos que crea nuestra cultura, que crea nuestra sociedad. Vivimos en un mundo donde existen muchos leprosos creados por corrientes de pensamiento, creados por la cultura, creados por la moda, creados por un montón de cosas. ¿Quiénes son esos leprosos? Son aquellos que a lo mejor no piensan en sintonía con el sistema, no piensan en sintonía con la élite. Entonces son perseguidos por pensar diferente. Son perseguidos a lo mejor por sostener los valores del Evangelio. Son perseguidos porque dicen la verdad. Y dicen verdades que son incómodas. Como cuando decimos verdades incómodas y nos atacan.
Y eso lo vemos todos los días. Cuando hablamos con el Evangelio en la mano y nos tratan de cualquier cosa, nos menosprecian, nos insultan, nos persiguen, ese no es el camino. Tenemos muchos leprosos en nuestra sociedad, a los que tratamos así. Los aislamos, los marginamos, los discriminamos, y contra ellos no se levantan voces antidiscriminación, porque no conviene. Y hay muchos a los que no les conviene. Y a buen entendedor, pocas palabras. Pidámosle al Señor en esta Eucaristía que estamos compartiendo, que nos ayude a encontrar el camino para relacionarnos con Él, y relacionarnos con Él bien, y saber acompañar y rescatar a tantos leprosos que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. Alabado sea Jesucristo.